Amados hermanos, un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Sean todos bendecidos ahí con sus familias, en sus hogares, en sus casas. Entendemos que esta es una maravillosa oportunidad que el Señor nos da de poder estar juntos, unidos, ¿cierto?, por la tecnología, pero especialmente unidos, convocados a través de la persona del Espíritu Santo. Nos hace bien el poder estar juntos, nos hace bien el poder tener la comunión de los santos delante de la presencia del Señor. Pero por sobre todo buscamos en este tiempo el poder estar juntos en torno a la presencia de Dios para honrar su nombre, para bendecirle, para exaltarle. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, por cada una de sus familias, porque pueden en esta hora conectarse y si bien no podemos llegar al templo, estamos llegando, ¿cierto?, a la casa de cada uno de nosotros. La palabra del Señor, la alabanza, la comunión, eso nos hace tan bien y es una buena forma de poder iniciar el día, ¿cierto?, ahí en la presencia del Señor. Un saludo cariñoso, ¿cierto?, para Fran y para Israel, que están un poquito delicados de salud. Que el Señor los bendiga. Estamos orando por ellos y iglesia, sigamos orando, ¿cierto?, por ellos que están un poquito delicados de salud y esperamos pronta recuperación. También escuchaba ahí atentamente, cada uno de lo que ustedes decían, pero reflexionaba en la palabra que el hermano John estaba hablando acerca de nuestro compromiso de diezmar, de ofrendar, y yo en ese momento daba gracias a Dios porque hemos cerrado el año 2020, cerrado en lo que tiene que ver con lo que hicimos, con lo que logramos, con lo que pudimos alcanzar, y también cerramos el año, ¿cierto?, con respecto al tema económico, lo que fue, ¿cierto?, el resultado de lo que cada uno de nosotros ofrendó y de cada uno de nosotros diezmó. Y podemos decir que el Señor fue muy fiel con nosotros durante el 2020. Podían haber algunos temores, algunos miedos por todo lo que estaba sucediendo, por todo lo que está sucediendo, pero yo puedo ver que la mano del Señor estuvo con cada familia, que la mano del Señor estuvo con cada trabajo de los hermanos, los cuidó, los prosperó, los bendijo, y eso también se vio manifestado con la iglesia del Señor, y damos gracias por eso. Damos gracias porque el Señor es fiel en todo tiempo. Y en eso no tenemos que cesar de dar gratitud al Señor. Estamos en este ya segundo domingo del año y tercer culto del año. El día viernes tuvimos nuestro culto presencial ahí en el templo y fue un hermoso culto, un hermoso tiempo que el Señor nos dio para compartir, para cantar juntos, adorar juntos, orar juntos, y damos gracias al Señor por eso. Fue un culto que costó llevarlo adelante, sacarlo adelante, pero hubo victoria y damos gracias al Señor por ello. Y estaba repasando hoy en la mañana de qué palabra el Señor nos ha estado suministrando, entregando, ¿cierto?, en estos primeros días, primeros cultos del año. Y partimos el año diciendo que el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y lo planteamos eso diciendo de que este año lo iniciábamos y lo vivíamos pensando, sabiendo, con la convicción de que el Señor nuestro Dios es nuestro pastor, y siendo Él nuestro pastor, nada nos va a faltar. Y eso lo declaramos, eso lo ponemos por práctica,
por pensamiento, por vivencia en nuestras vidas. Y también en el mensaje pasado hablamos de la determinación. El ser determinados en alcanzar aquellos sueños, aquellos anhelos, aquellas metas, aquellos llamamientos que Dios nos ha dado. Y en el día de hoy quiero hablar acerca de dar frutos para la gloria del Señor. Nosotros, cada uno de nosotros está llamado a dar frutos. Tenemos que dar frutos en nuestros hogares, tenemos que dar frutos para con nuestras familias. Los padres esperan que los hijos den frutos, los hijos esperan de los padres que den fruto. Una esposa espera frutos de su esposo y un esposo espera frutos de su esposa. Usted como trabajador, su empresa, su empleador, espera que usted dé frutos. Todos estamos llamados a dar fruto. Y en la palabra del Señor también nos habla de que el Señor nuestro Dios espera de nosotros que demos frutos. Y al hablar de determinación, en el mensaje pasado, tenemos que plantearnos el hecho de que el Señor quiere que nosotros demos fruto. Y sería razonable, sería bueno, sería muy hermoso delante de la presencia del Señor que nosotros nos determináramos a dar frutos para su gloria. La palabra del Señor que en esta hora quiero leer está ahí en el capítulo 11 del libro de Marcos. Y dice así la palabra del Señor. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Que el Señor nos bendiga con esta palabra. Amén. Esta es una lectura, un texto que está ahí en el contexto de que Jesús en días previos, él se encontraba en Jerusalén, él había entrado a Jerusalén montado en un pollino, ¿cierto? En lo que conocemos nosotros como la antesala a lo que fue su crucifixión. Y días luego de ese hecho, él se dirige a Betania a visitar a Lázaro, a Marta y a María, a sus amigos. Y cuando iba camino de Betania, se produce este hecho, se produce esta situación en que el Señor Jesús nos dice la palabra que tuvo hambre. Y esto nos habla, ¿cierto?, y nos recuerda de la humanidad de Jesús. Hay otro pasaje que también habla de que Jesús tuvo hambre, y es cuando en el principio de su ministerio Jesús, él tiene 40 días de ayuno y 40 días de ayuno, 40 días y 40 noches. Y dice que terminado ese tiempo de ayuno, él tuvo hambre. Y en esta ocasión también el libro de Marcos nos habla de que Jesús va en una dirección, va en el trayecto, el camino, y él tiene hambre. Son las veces que se menciona, pero seguramente Jesús en más de algunas ocasiones, muchas más ocasiones, él tuvo hambre o tuvo apetito, ¿cierto?, de comer algo. Y eso nos habla de que Jesús es Dios hecho hombre. Jesús, como nos habla el libro de Hebreo, él vivió entre nosotros, vivió como nosotros y sufrió como nosotros y tuvo necesidad como todos nosotros. Y en este pasaje el libro de Marcos así lo retrata, ¿cierto?, de que Jesús tuvo hambre. Y en esto yo quiero dejar algunas puntuaciones, ¿cierto?, destacar algunos puntos
que tienen que ver con nuestro actuar delante de la presencia del Señor a la luz de esta palabra. Dice el pasaje que recién leímos: viendo de lejos una higuera que tenía hojas, dijo, fue a ver si hallaba fruto en ella. Y en esto nos hace reflexionar de que el Señor, cuando nos mira a nosotros, el Señor quiere hallar fruto en nosotros. El Señor Jesús miró de distancia a la higuera y se acercó a ella con el pensamiento, con la esperanza de poder encontrar fruto en esa higuera. Ahora Jesús también a nosotros nos mira. El Señor también a nosotros nos observa. Y Él se acerca a nosotros, quiere de nosotros también que podamos darle fruto. Y el Señor se dirigió a esta higuera, ¿cierto? Y dice la palabra que vio en ellas que tenía hojas. ¿Qué quiere decir eso? De que la higuera no estaba seca. De que la higuera en apariencia mostraba fertilidad. En apariencia estaba mostrándose atractiva. En apariencia la higuera era un árbol que desde la distancia se podía apreciar y mirar con la esperanza de encontrar fruto. Y esto nos está mostrando de que nosotros también mostramos una apariencia. Mostramos una apariencia para los que nos ven, para los que comparten con nosotros, y algunos nos ven y nos pueden decir o pueden pensar ellos, esa persona es una persona que es fértil, esa es una persona que da fruto, porque en apariencia en nosotros, pongo comillas en esto, puede ver un árbol frondoso, puede ver muchas hojas frescas, ¿cierto? Y a la distancia esas personas pueden ver o pueden pensar de que nosotros, ¿cierto?, tenemos fruto. Y es lo que la palabra nos está retratando en esta hora. Jesús miró a la distancia y vio un árbol frondoso, vio un árbol con hoja, vio un árbol que en apariencia era fértil, y cuando llega ahí, ¿cierto?, se encuentra que no había tal fruto. Ahora, las hojas, en nosotros los creyentes, las hojas vienen a representar no necesariamente o no representan fertilidad, sino que representan actividad. Hay personas que están llenas de actividades. Hay personas que están muy ocupadas, pero no están dando frutos para el Señor. En la casa, en el trabajo, en la sociedad, en la iglesia, aún en la iglesia, podemos ser personas bastante ocupadas. Vidas llenas de actividades, vidas llenas de compromisos, vidas muy ocupadas, pero nada de eso determina que estemos dando frutos que sean apreciables por el Señor. Nada de eso determina de que el Señor, cuando viene a nosotros, encuentre fruto que venga a exaltar, a honrar y a bendecir su nombre. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ser capaces de poder dimensionar, ¿cierto? Dimensionar qué es lo que estamos produciendo, qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida llena de actividades. Si en todas esas actividades, si en todo ese quehacer, realmente hay frutos que son apreciables para el Señor. Y esto no estoy hablando de ninguna manera de personas que tengan que estar viviendo todo el día en torno a una actividad eclesiástica, sino que por el contrario, lo que quiero afirmar con la palabra del Señor, que nuestras vidas tienen que estar en torno a vivir una vida de comunión con Dios. No una vida
que gire en torno a la iglesia. Y escúcheme bien, no una vida que gire en torno a la iglesia, sino que una vida que gire en torno a la presencia del Señor. Es ahí donde podemos nosotros alcanzar, podemos dar fruto. Dice la palabra en el verso 12, Jesús tuvo hambre, ¿cierto? Tuvo hambre Jesús. ¿Y de qué habla esta hambre? Esta hambre habla de la necesidad que tiene Jesús de que nosotros le alimentemos. ¿Cómo eso, pastor? ¿Cómo podemos entender eso de que Jesús tiene necesidad de nuestro fruto? De que Jesús tiene necesidad de venir a nosotros y encontrar fruto. Pues bien, la palabra lo declara así. Y cuando nosotros decimos, cuando estamos afirmando en esta hora, de que Jesús busca de nosotros fruto, que Jesús tiene esa hambre de nuestro fruto, tiene que ver no tan solamente con cosas que son tangibles para la realidad de una iglesia, de un templo, sino de la comunidad completa donde Jesús quiere relacionarse. Porque usted es una persona que se relaciona en distintos lugares. Usted es una persona que se relaciona en su familia, en su trabajo, en su universidad, en el colegio, en distintos lugares. Hoy ha sido un poco distinto, pero esa es la realidad. Nosotros nos relacionamos con distintas personas y Jesús quiere relacionarse a través de nosotros con todas esas personas. Con personas todas que están con una necesidad de relacionarse con Jesús. Y nosotros, usted y yo, somos, ¿cierto?, el puente, somos el medio, somos el camino que Jesús usa para poder llegar a esa gente. Dice la palabra del Señor, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey, el Señor le dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeño, a mí me lo hiciste. Entonces, cuando hablamos de fruto, cuando hablamos de esa hambre que tiene Jesús de acercarse a nosotros y encontrar fruto, tiene que ver con que hay un deseo del Señor de completar su obra a través de nosotros. Jesús estuvo en medio nuestro y vino Él y se entregó por nosotros. Él fue a la cruz por nosotros, sufrió muerte por nosotros, resucitó por nosotros y dice la palabra que está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Pero hay una encomendación que el Señor nos ha hecho de reconciliar a otros con Dios a través del ministerio de la reconciliación que nos ha dejado a nosotros. Hay una encomendación del Señor a través de su palabra, ¿cierto?, que nos habla de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Por lo tanto, hay un fruto que el Señor espera de nosotros para poder completar su obra de redención con toda criatura que lo necesita, con toda persona que lo necesita. Tenemos que dar frutos para el Señor para calmar el hambre de sed y de justicia que Jesús tiene. El Señor tiene hambre y sed de justicia para que el reino de Dios se manifieste en medio de nosotros, para que el reino de Dios sea cumplido en medio de nosotros, para que la voluntad de Dios
así como se hace en el cielo, se haga también aquí en la tierra, como el Señor mismo nos enseñó en la oración del Padre Nuestro. Él le dijo, Jesús dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien algo de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En cuanto a la misión de Jesús, de redención, de pagar un precio, de muerte, de crucifixión y vencer a la muerte, esa obra Jesús la completó. Pero hay una obra destinada, determinada para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y ese somos nosotros, y que es el poder llevar, ¿cierto?, manifestar esa sed y hambre de justicia que el Señor Jesús quiere para todos. Nosotros los hemos alcanzado a través de Jesús, gloria a Dios por eso, y bendecimos y adoramos al Señor por ello. Pero hay otras personas que están en espera, que están en esa necesidad, y el Señor Jesús quiere que nosotros manifestemos esa gracia abundante a través de nuestras vidas. El alimento, la comida que Jesús quiere comer, es un fruto que solamente tú y yo podemos dar. Jesús no lo va a ir a buscar a otro lugar. Y la pregunta que podríamos hacernos en esta hora, ¿qué fruto dimos el año 2020? Si hay algo que podamos cuantificar en un año muy difícil, en un año muy extraño, en un año muy atípico, pero ¿qué fruto podemos manifestar de que podamos mostrar a Jesús y decir, Señor, he cumplido tu voluntad? Y también la pregunta que podemos hacer, ¿cuál es nuestra determinación para este año 2021 en cuanto al fruto que queremos dar? Porque el fruto no es resultado de una casualidad. El fruto no es resultado tan solamente de que las cosas vayan y sucedan, sino que el fruto es resultado de una determinación, de una decisión, de un vivir para dar fruto. Una planta silvestre va a dar fruto y puede dar un fruto pobre porque no tiene el agua necesaria, no tiene el cuidado necesario. Pero usted no es un árbol silvestre. Usted es un árbol plantado junto a aguas, ¿cierto?, a manantiales. Sus raíces están siendo nutridas por el Señor, cuidadas por el Señor. Y estamos llamados, ¿cierto?, dice la palabra, a dar fruto. Y ese fruto viene como resultado de nosotros dejarnos cuidar por el Señor nuestro Dios, dejarnos regar por el Señor nuestro Dios, dejarnos abonar, dejarnos podar por el Señor, por todos los cuidados que el Señor tiene. La verdad que la palabra a nosotros nos retrata, nos muestra de que Dios no es un Dios que se agrade de la infertilidad. Dios es un Dios que se agrada de que demos fruto y que lo demos en abundancia. Viendo de lejos, dice, una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba, ¿cierto?, en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. Y dice la palabra, pues no era tiempo de higos, no era tiempo de higos. Y en esto, este pasaje trae un poquito de controversia, porque la pregunta es, ¿por qué el Señor Jesús fue a buscar higos en el tiempo que no eran de los higos, no era el tiempo del fruto? ¿Acaso el Señor Jesús se equivocó? ¿Acaso el Señor Jesús amaneció
con un día de esos, como nosotros le llamamos, que nos levantamos con el pie izquierdo y todo lo que se le paró por delante, él se enojó y se le cruzó esta higuera y se enojó con la higuera y le da una palabra ahí de maldición sobre la higuera porque no había higo. Sin duda que no. Leyendo muchos comentarios y también leyendo acerca de la estructura que tiene, ¿cierto?, de dar fruto la higuera, nosotros nos encontramos que la higuera da fruto en dos etapas del año. Hay un fruto temprano y hay un fruto tardío. El fruto temprano es el fruto que es la breva y el fruto tardío es el fruto que es el higo. Y ambos están ahí. Ambos, ¿cierto?, son parte de un mismo árbol. Entonces, buscando, ¿cierto?, la dirección del Señor, aquí nosotros nos encontramos que el Señor anda buscando fruto de nosotros a tiempo y fuera de tiempo. En todo tiempo el Señor busca fruto de nosotros. Entonces esto nos tiene que llevar a nosotros pensar lo siguiente. Muchas veces nosotros, o en ocasiones nosotros decimos, mejor dicho, en ocasiones nosotros decimos, o escuchamos por ahí a personas que dicen, yo voy a dar fruto, o más adelante yo voy a tomar responsabilidades con el Señor. Más adelante, cuando tenga un poco más de tiempo, ahora estoy muy ocupado, tengo tareas que llevar adelante, tengo compromiso, y más adelante lo voy a hacer, y no se comprometen con el Señor. Y segundo, aquellos que han tenido un encuentro con Jesús, viven una vida de comunión con el Señor, pero viven una vida de comunión con el Señor que no está dando el fruto que el Señor espera que dé. Y en ese sentido, la palabra del Señor nos habla acerca de la necesidad, de la urgencia de tiempos que vivimos, ¿cierto? Y que nosotros tenemos que dar fruto, no un fruto proyectado que lo voy a dar más adelante, sino que el fruto que espera el Señor es que lo hagamos hoy. Cada vez que el Señor venga a nosotros, ha de encontrar fruto. Cada vez que el Señor quiere venir a nosotros, acercarse a este árbol que nosotros representamos, Él quiere encontrar fruto en nosotros. Y dice la palabra, os puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. No es un fruto tan solamente para hoy, sino que sea un fruto permanente. No es un fruto que solamente venga a saciar hoy, venga a destacarse hoy, sino que tiene que ser un fruto que en todo tiempo el Señor pueda hallarlo. Y en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, verso 12, mira lo que dice el Señor. Porque debiendo ya ser maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué nos está hablando aquí el escritor de Hebreos? Nos está hablando acerca de un tema de la progresión, del crecimiento, del desarrollo al cual nosotros estamos llamados. Nosotros, cuando habla del rudimento, nos habla de la palabra, voy a decirlo de esta manera, de la palabra básica. Cuando nos hablan de la salvación, del creer, esa fe básica que tiene que ser manifestada para recibir a Jesús en nuestra vida. Luego viene un conocimiento que nos viene a manifestar la realidad de Dios en nosotros. Pero luego seguimos nosotros progresando y seguimos creciendo, y en ese crecimiento nosotros estamos llamados a dar fruto. Cuando habla de que algunos siguen permaneciendo, ¿cierto? Buscando el que se les dé leche, ¿cierto? Y ya no desean las viandas, está hablando de que algunos se quedan en la condición de niños y no se han desarrollado ni han crecido.
Y el que permanece en la condición de niño, del lactante, del que necesita leche materna, ¿cierto? A ese no le podemos pedir responsabilidades, no le podemos pedir, encargarle que haga cosas. De él no esperamos frutos, lo único fruto que esperamos de un bebé y es que cuando se ríen y nosotros nos gozamos con eso y con sus gracias y con sus cositas. Pero luego que van creciendo y se van desarrollando, tanto los padres como nuestro Padre Dios espera ese desarrollo en nosotros y que comencemos a dar fruto. Pero algunos, dice la palabra, que ya habiendo pasado el tiempo, siguen en esa condición de que pudiendo ser ya por el tiempo pasado, ser maestros, siguen necesitando de los rudimentos, o sea, de aquello que es lo básico. Y mis hermanos, en ese sentido, la vida del creyente es una vida de progresión, de avance, de desarrollo, de alcances. Y no podemos seguir en la condición de estar siempre esperando que alguien nos alimente como un bebé, que alguien nos dé leche, que alguien nos sustente, sino que nosotros ahora tenemos que pasar al papel, ¿cierto?, de sustentar a otros, alimentar a otros, enseñar a otros, predicar el evangelio a otros, levantar a los que están caídos, orar por los que están enfermos. Ese es nuestro llamamiento y de ese fruto es el que estamos hablando. Vivimos tiempos que son urgentes y la palabra del Señor tiene que ser predicada. El evangelio de Jesucristo tiene que ser extendido. Hay una batalla, como lo dice el apóstol Pablo, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Y nosotros no podemos estar esperando que los demás oren por mí, sino que yo tengo que entrar en la batalla de oración. Yo no tengo que esperar que los demás vayan y prediquen, sino que yo tengo que ya ir a predicar. Y en ese sentido, mis hermanos, creo que la palabra del Señor es clara en desafiarnos a tomar decisiones en este año que hemos comenzado a vivir. Determinación, sabiendo que el Señor es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Tenemos que determinarnos a dar frutos para el Señor, dar frutos que glorifiquen su nombre y dar frutos que extiendan su reino. Y vivimos tiempos que son urgentes. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, al capítulo 4, y le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Te encarezco, esto es urgente, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El apóstol Pablo le habla a Timoteo y esta palabra también nos habla en esta mañana a nosotros, de que vivimos tiempos que son urgentes, los tiempos se acortan y es necesario predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, exhortar, redarguir, enseñar, reprender, exhortar la palabra a aquellos que están sin Dios y aquellos que habiendo estado con Dios no lo están en esta hora. Y nosotros como iglesia tenemos la tarea, tenemos la misión, tenemos la encomendación, tenemos el llamamiento de Dios de poder alcanzar a otros con el evangelio de Jesucristo. Ese es un fruto que salta para vida eterna. No es un fruto para la inmediatez, sino que es un fruto para la eternidad. Y hay otros frutos que el Señor nos llama a dar también y que tienen que ver con un fruto de edificación personal, un fruto que tiene que ver con la edificación de la iglesia y un fruto que tiene que ver con la extensión del reino. El fruto de la fe, crecer en nuestra fe. Crecer en nuestra fe. ¿Qué tan fuerte está nuestra fe? ¿Qué tan robusta está nuestra fe? ¿Qué tan robusta está nuestra fe? ¿De qué somos capaces de sostener con nuestra fe? ¿De qué somos capaces de alcanzar con nuestra fe? ¿Estamos probando nuestra fe? ¿O estamos tan solamente dejando que las cosas sucedan?
Un fruto deseable del Señor es que nosotros tengamos una fe que sea una fe que pueda ponerse a prueba. La palabra del Señor nos dice ahí en hebreo que sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo aquel que se acerca a Dios tiene que acercarse creyendo que hay Dios. Y que a través de Dios podemos alcanzar todo lo que para nosotros no es posible, pero con Dios sí es posible. Y ejercitar, dar fruto de fe. También el crecimiento en oración. El crecimiento en oración. ¿Cuánto fruto estamos dando en cuanto a la oración? ¿Cuánto tiempo estamos dedicando a la oración? ¿Y cuánto resultado estamos obteniendo de nuestra oración? Una persona que ora es una persona que está en comunicación con Dios. Una persona que ora es una persona que está dando y recibiendo de Dios. Una iglesia que ora es una iglesia primero que está en comunión entre los hermanos y también está en comunión con Dios. Una iglesia que ora es una iglesia que se distingue porque comienza a manifestarse el quehacer de Dios en medio de ella. Y no dejo de recordarles que los días martes, los días miércoles, nos estamos reuniendo a orar a las 20 horas. Recibimos muchos encargos de oración. Pero yo creo que un cristiano que da fruto es un cristiano que no encarga que oren por él, sino que es un cristiano que está ya orando por otros. Y la iglesia tiene que entrar, tiene que determinarse a andar de esa manera. Crecer en el perdón. ¿Cuánto estamos perdonando? ¿Cuánto estamos haciendo sentir el perdón a otros? La palabra del Señor, cuando nos enseña la oración, dice: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Un cristiano que da frutos es un cristiano que no tiene causas pendientes. Es un cristiano que ha recibido perdón y es un cristiano que está perdonando. Luego también tenemos lo que nos habla la palabra del Señor ahí en Gálatas, ¿cierto? En Gálatas del capítulo 5, que nos habla acerca del fruto del Espíritu Santo. Hay lo que nosotros conocemos manifestado en el mismo libro de Gálatas, lo que tiene que ver con las obras de la carne, Pero ¿qué hay del fruto del Espíritu al cual somos llamados? Nosotros vamos arrancando, huyendo de las obras de la carne y vamos en pos de alcanzar el fruto del Espíritu. Y ese es un fruto que el Señor quiere ver en nosotros. Y eso no depende del Señor, sino que depende de nosotros. Depende de nuestra determinación. Y el fruto de discipular, de alcanzar a otros con el Evangelio de Jesucristo. Hay urgencia de predicar el Evangelio. Hay urgencia de llegar a otros con el Evangelio de Jesucristo. Y el Señor está esperando esos frutos de nosotros. Mis hermanos, el Señor nos mira desde la distancia. El Señor miró desde la distancia a esa higuera y esperó hallar frutos en ella y no lo encontró. ¿Qué pasaba por la mente del Señor? ¿Qué es lo que había en el Señor en ese momento? Sin duda que aquí nosotros encontramos una enseñanza de aplicación para nuestras vidas. Y el Señor no solamente quiere que nosotros en apariencia seamos un buen árbol, sino que seamos un árbol que no tan solamente tenga la apariencia de fertilidad porque tiene hojas, porque tiene actividades, porque tiene quehaceres, porque es una persona que se mueve, sino que el Señor quiere que nosotros estemos dando fruto para la gloria de su nombre, para la extensión del reino, para la edificación de la iglesia y para la bendición de nuestras propias vidas y de los que componen nuestras vidas, nuestras familias. Y que podamos determinarnos en este año a dar frutos para el Señor, a dar frutos que honren para su nombre, que honren su nombre, que den a conocer su nombre. Y esa tarea
el Señor la ha determinado para nosotros y nosotros decidimos cuánto fruto queremos dar. El fruto no nace de una casualidad. El fruto nace de una decisión de estar ahí en comunión con el Señor. Cuando el Señor Jesús habla ahí en Juan, el capítulo 15, acerca del fruto, dice que separados de Él, nada podemos hacer. Y el que permanece en Cristo y las palabras de Cristo permanecen en nosotros, daremos mucho fruto. Que el Señor nos bendiga a través de esta palabra y que nuestras acciones vengan a honrar y bendecir el nombre del Señor. Vamos a orar. Les invito a que inclinen su rostro y tengamos un tiempo de oración. Señor, damos gracias por tu palabra. Señor, bendecimos tu nombre. Y recibimos esta palabra, Señor, como una enseñanza, Señor, que viene a determinar cambios, transformaciones en nuestra vida. Señor, nosotros solos no podemos conseguirlo, necesitamos de tu asistencia, necesitamos de tu ayuda, necesitamos, Señor, de tu cobertura. Señor, a través de tu palabra, tú nos dices que tú eres nuestro pastor y que nada nos va a faltar. Señor, y de acuerdo a esa palabra, tú también esperas de nosotros, Señor, que demos fruto, Señor, que salten para vida eterna, porque dependemos de ti, porque somos sustentados por ti, porque tú eres el que nos guarda, nos protege y nos prospera, es porque también tú, Señor, nos llamas a que demos fruto. Señor, no somos cualquier árbol, no somos cualquier persona, somos árboles, Señor, plantados ahí a orillas de aguas frescas que vienen a nutrirnos. Y esa es la presencia de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Amado Dios, yo oro por cada uno de mis hermanos aquí presentes, escuchando tu palabra. Señor, que ellos puedan recibir esta palabra, atesorarla y tomar decisiones respecto a ella. Señor, y que en el tiempo venidero podamos regocijarnos con tu palabra cuando nos digas: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Señor, muchas gracias, porque tú nos cuidas en todo tiempo. Padre, la gloria es suya. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.